Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Gobierno Central empieza a revelar plan de vacunación con poblaciones priorizadas. Decreto gubernamental autoriza compra de vacunas a alcaldías, gobernaciones y firmas privadas de salud. Delicado estado de salud del ministro de Defensa. Capturan a banda de jaladores de carros conformada por policías. Atroz caso de violación, acoso sexual y persecución digital a niña de 12 años. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, cosecha de goles colombianos hoy en Europa con Duván Zapata en Italia, con Steven Alzate en Inglaterra, con John Córdoba en Alemania. Defensa y Justicia es el nuevo campeón de la Copa Suramericana y en Colombia Medellín derrotó a Patriotas en el primer partido por una accidentada segunda fecha de la Liga. Aquí está, esta es la imagen del día, la pandemia que hoy superó en Colombia la cifra de 2 millones de contagios y mantiene al borde del colapso la capacidad hospitalaria del país, ahora con mayor ferocidad que en el primer brote de esta que pasamos en septiembre pasado, a razón de más de 15.000 nuevas infecciones reportadas por día y de más de 50.000 muertos. El ranking de la enfermedad nos tiene en el 12º lugar en casos y en el 28º en muertes por millón de habitantes, mientras el país se encierra a la espera de noticias sobre la vacuna. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El Ministerio de Salud reveló hoy un documento con los primeros lineamientos del Plan Nacional de Vacunación y con los sectores de la población que van a ser priorizados. Juan Fernando Barona. Mónica, aunque no es el decreto final, sí hay decisiones ya tomadas por el ministro del Interior, por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, entre otras la autorización para que gobiernos locales adquieran sus vacunas previa autorización del Ministerio de Salud. Aunque el gobierno no ha publicado todavía el decreto definitivo en que se establecen las prioridades de vacunación según los sectores de población que se encuentran en mayor riesgo de contraer coronavirus, el Ministerio de Salud anunció que el documento inicial que se había preparado se modificó después de recibir los comentarios y propuestas de más de 130 organizaciones. Todos consolidan todos estos comentarios la memoria justificativa del decreto, lo que soporta el decreto y le da esa legitimidad, y con base en eso se han tomado algunas definiciones. Entre las novedades del decreto está la de la autorización de compra de las vacunas por parte de alcaldías y gobernaciones, así como de firmas privadas previa autorización del ministerio. Las agremiaciones médicas advirtieron que la activación de este mercado requiere controles especiales. Ahí hay que establecer unos mecanismos de control muy precisos por el riesgo que hay, muy seguramente ineficiencia o hasta corrupción. El Ministerio de Salud también informó hoy que en el plan de vacunación se establece que sean las instituciones prestadoras de salud, IPS, las que informen y apliquen la inmunización. Los expertos advirtieron que quienes no estén afiliados al sistema podrían ser excluidos del derecho a la vacuna. La información del régimen subsidiado no es tan buena en esas bases de datos. Entonces eso invisibiliza mucho a la población más pobre y vulnerable, que es la que está en el régimen subsidiado. Las agremiaciones médicas y académicas también manifestaron que el plan de vacunación no sirve sin certeza sobre la fecha exacta en que llegarán las vacunas adquiridas. Un plan sin cronograma sigue siendo un plan cojo. Decir específicamente cuándo van a llegar las vacunas, cuándo se empieza a vacunar es clave. Otro aspecto que preocupa a las agremiaciones y que por el momento no estaría incluido en el plan de vacunación es la inexistencia de un plan de vigilancia y seguimiento para los vacunados, por lo que no se podría determinar los efectos secundarios de las vacunas. Hay que hacer un seguimiento activo de los eventos adversos, es decir, no es solamente que se reporten cuando suceden, sino que hay que hacer búsquedas de los eventos adversos. Las organizaciones médicas anticiparon la enorme dificultad que habrá para cumplir la promesa oficial de inmunizar a 35 millones de colombianos este año. Como los contagios de Navidad y Año Nuevo tienen al país al borde del colapso en las UCIs, las medidas de confinamiento local y regional intentan frenar y disminuir el ritmo, aplanar la curva y salvar vidas antes de que comience el Plan Nacional de Vacunación. En busca de frenar el índice de contagio que sigue en aumento, los toques de queda decretados en la mayoría de los departamentos del país durante este fin de semana son la estrategia mientras Colombia resiste el embate del segundo pico de la pandemia.
América, que se ha convertido en el espejo de lo que pasa en Europa, también aplicó este tipo de medidas. En España los toques de queda iniciaron en noviembre mientras atravesaban el segundo pico, aunque ahora con la tercera ola queda la sensación de que los resultados no eran los esperados. Francia, que apostó por un cierre nocturno más amplio, continúa presentando datos preocupantes y su tasa de positividad está en 0.7. Y en Italia, donde las restricciones van por zonas y colores, la contención de la tercera ola parece ir por buen camino. En el país, varias ciudades y departamentos tienen restricciones durante este fin de semana, de acuerdo a las alcaldías y gobernaciones. En Bogotá habrá cuarentena general. La administración ha decidido nuevamente implementar esta medida desde las 8 de la noche de ayer y hasta las 4 de la mañana del próximo lunes, pues la situación que enfrenta la ciudad en este segundo pico sigue siendo complicada. 1 de cada 3 pruebas es positiva en la capital. Sin embargo, la situación sigue siendo muy complicada. Este segundo pico sigue siendo muy difícil, hay mucha gente enferma. Más de 50.000 bogotanos están en este momento contagiados, enfermos. En Antioquia, los 125 municipios del departamento habrá toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana todos los días hasta el próximo martes 26 de enero. Es decir, la medida no se extiende continuamente durante todo el fin de semana. Medidas han dado resultado, que los resultados se vienen dando y que, por ejemplo, como lo anuncié desde el miércoles, para este fin de semana no va a ser necesario declarar toque de queda continuo. Algo similar ocurre en Cali, donde las medidas no se extienden continuamente durante el fin de semana. En la capital del Valle, las restricciones que, según su alcalde, han funcionado en los primeros días del año, durante hoy y mañana, la medida de restricción inicia a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Pero decisiones tomadas en los primeros 3 fines de semana reducen este número de personas expuestas y con ello reduce la posibilidad del contagio y la posibilidad de que las personas adelanten una manifestación severa de la enfermedad y lleguen a las unidades de cuidado intensivo. Según el Instituto Nacional de Salud, la distribución de camas UCI a nivel nacional de ayer a hoy subió. 26 personas ingresaron a una unidad de cuidados intensivos en 24 horas. Ahora el país tiene 3.863 casos que son atendidos en una cama de cuidados intensivos. En Bogotá, Valle, Antioquia y los Santanderes, en las últimas 24 horas, los pacientes UCI se han incrementado. En el resto de departamentos, las cifras continúan igual o con una ligera reducción, mientras el Valle de los casos positivos diarios continúa en 15.000 casos aproximadamente. Con las cifras de hoy, Colombia superó el 500.000 de contagios. Solo 12 países lo han hecho en la pandemia. No obstante, el lugar en contagios netos que ocupa el país, el número 12, cuando se mide la mortalidad en cifras por millón, nuestro lugar es el número 28 en casi todos los casos, por debajo de países con mayor riqueza y desarrollo médico que el nuestro. Colombia superó hoy los 10 millones de contagios de COVID-19, como solo lo han hecho 10 países en el mundo, todos ellos con una población mayor. Otros 2 países de Latinoamérica están en esa lista. Brasil, que está por llegar a los 9 millones de infectados, con 215.000 muertos, y México, que ha diagnosticado a menos de 2 millones de pacientes y acumula hoy 3 veces más muertos que nuestro país. Pero en cifras ponderadas hay otra visión de la pandemia. Además de los anteriores, Chile, Costa Rica y Panamá tienen un mayor porcentaje de población infectada y junto con Perú tienen también un mayor número de muertes según su población. La pandemia avanza de manera distinta en diferentes partes del país. En el Amazonas, en Tumaco y en el área metropolitana de Barranquilla, que en el primer pico tuvieron el mayor número de casos y muertes, al parecer les dio inmunidad de rebaño. La epidemia avanza con mayor fuerza en las otras ciudades grandes. En Bogotá hay más de 500.000 de contagiados, lo cual supone la tercera parte de casos del país. Medellín y Cali son la segunda y la tercera ciudad con más contagios, pero sus brotes son notorios también en las zonas cafeteras y los Santanderes. Al menos 200 pacientes que requerían una UCI no la tuvieron a tiempo y murieron, según los análisis de la Federación Médica de Colombia, que sustentan su petición para que sin la tramitología de las EPS se puedan salvar más vidas con una asignación más expedita de las camas libres. La Federación Médica Colombiana manifestó que, cruzando la información de la misma Secretaría de Salud de Bogotá con los fallecidos de la pandemia, el año pasado más de 200 pacientes con COVID fallecieron esperando una UCI. Había una orden médica,
un requerimiento del médico tratante de que ese paciente requería una UCI y por diversos factores que son barreras de acceso que permanentemente tiene este sistema de salud, fallecieron 215 personas. Según Corcho, estas muertes se habrían presentado por la tramitología que hacen las EPS para autorizar el traslado de los pacientes que requerían una UCI. No puede mediar autorizaciones de las EPS para traslados a unidades de cuidados intensivos. El control del sistema hospitalario debe estar a cargo de las Secretarías de Salud y del Ministerio de Salud. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional para evitar que en esta segunda ola se presenten los mismos casos que el año pasado. Nosotros advertimos que esto podía pasar, pero no con el ánimo de generar pánico, sino con el ánimo de poder entender las limitaciones y las barreras de acceso que tiene este sistema de salud. Aunque no hay datos oficiales como los hay en Bogotá, la Federación Médica aseguró que esta misma situación sucede en otras regiones. Pero nosotros creemos que esto se presentó en todo el país y se está presentando en todo el país. La Federación Médica Colombiana y otras organizaciones del país hicieron un llamado para que sea el Gobierno Nacional, en coordinación con los entes territoriales, el encargado de manejar la autorización del traslado de los pacientes a la UCI y así evitar las demoras que se pueden presentar por los trámites que imponen las EPS. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sigue conectado a un respirador artificial y tiene a su disposición al equipo médico del Hospital Militar, que lo ha mantenido ventilado a pesar de sus múltiples complicaciones. Hoy, el ministro de Defensa 6 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central en Bogotá. En este lapso, el ministro ha sorteado varias dificultades de salud. Reportes de su estado conocidos por Noticias 1 indican que el lunes pasado a las 7 de la noche enfrentó episodios de arritmia cardíaca y un trastorno fuerte de oxigenación. En la PAFI, en que se marca el índice de oxigenación que establece la relación entre la presión arterial con la fracción inspirada de oxígeno y que debe estar por encima de 300, los niveles del ministro estuvieron en rangos muy inferiores a ese valor. Esta semana, el ex embajador Trujillo también ha presentado arritmia e inflamación en membranas cardíacas. Como se ha sabido, el ministro de Defensa sufría antes de contagiarse con COVID-19 de hipertensión e hipotiroidismo, además de algunas afecciones digestivas. Hoy, el Hospital Militar informó a través de un comunicado que la condición clínica del ministro es estable. Está recibiendo soporte ventilatorio en la unidad de cuidado intensivo. Es estable hemodinámicamente con mejoría en la oxigenación desde el día de ayer y está recibiendo antibiótico por riesgo de proceso infeccioso. La administración del Hospital Militar ha dispuesto un equipo médico permanente con la participación de varios especialistas para tratar la condición del ministro. De otro lado, el Cuerpo de Seguridad de la institución de salud reforzó los protocolos de vigilancia y acceso en todas las instalaciones del lugar. La asamblea anual del partido FARC está atomizada, no solo por las notables ausencias de algunos de sus líderes, sino porque debido al COVID se realiza en 11 lugares diferentes. Eduardo López Júcar. Mónica, la dispersión física de los miembros del nuevo partido ha dificultado el seguimiento al desarrollo de su asamblea, donde se define si Timochenko sigue a cargo y si se cambia el nombre del partido. Sin la presencia de un significativo sector de excombatientes y fundadores del partido después de la firma del acuerdo de paz, la Fuerza Alternativa del Común FARC desarrolla su segunda Asamblea Nacional Extraordinaria de manera casi totalmente virtual, con cuestionamientos a la legitimidad de sus directivas. Ya ese partido no puede representar al conjunto de los excombatientes que firmamos el acuerdo de paz, en tanto que los que firmamos fuimos 13.400 y hoy ese partido se encuentra reducido a menos de 1.500. Encabezados por Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, los militantes del Partido de la Rosa se reúnen en 11 lugares diferentes del país para estudiar el cambio de nombre de la colectividad y definir la estrategia política para las elecciones del próximo año. Con un nivel de participación importante desde las regiones, intentando encontrar las formas para solucionar las dificultades que nos plantea la nueva realidad producto de la pandemia. La convocatoria de la Asamblea definió 4 puntos de discusión: cambio de nombre, plataforma política, cambio de representante legal y estrategia electoral. Sin embargo, varias delegaciones y los excluidos consideraron que la seguridad y los asesinatos de excombatientes tienen mayor importancia. Avancemos
con el gobierno, con la ARN, en el proceso de reincorporación para todos los combatientes que firmamos el acuerdo de paz, y no solamente para los que quedan en ese partido cada vez más pequeño. La división de la Fuerza Alternativa ha quedado evidenciada, al punto que ya varios de los expulsados por Timochenko adelantan gestiones ante el Consejo Nacional Electoral para que se les reconozca la posibilidad de organizar una nueva colectividad política. La lideresa que defendía a los mineros tradicionales del sur del Bolívar de los ataques del ESMAD y que promovía sus reclamos, murió junto con su hijo y su escolta en un accidente de carretera del que todavía no hay explicaciones. El pasado 28 de junio, Noticias 1 informó sobre un operativo que adelantó la policía contra presuntos mineros ilegales en la vereda Caribona de Montecristo, sur de Bolívar. En desarrollo de ese dispositivo, mientras los miembros del ESMAD intentaban retirar con gases lacrimógenos a los campesinos que viven de la extracción de oro de los socavones, la defensora de derechos humanos María Kelly Báez, miembro de la Asociación Agroecológica y Minera de Guamocó, llegó en compañía de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con el fin de apoyar a los mineros artesanales. Y que no vinieron a agredir la comunidad. Yo voy a ir. Ese 28 de junio, la lideresa social grabó con su teléfono celular a los policías del ESMAD que se enfrentaban con los mineros y les recomendó que esperaran al defensor del pueblo para adelantar sus acciones. Uno de los uniformados se molestó. Nosotros estamos dialogando, a ver. Fíjese porque me lo llevo capturado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Lo capturo como yo quiero, lo capturo y lo judicializo. ¿Y por qué se lo va a llevar? Una fuerza pública y le tengo la bomba molotov. Usted promotó. No, señor. Él es el chofer de la camioneta. ¡Retírese! Yo soy ¿Por qué me va a gritar? De esa misma manera atacaron a los líderes, les apuntaban con las armas. A mí me lastimaron, me apuntaron con las armas, le dieron culatazos y nos apuntaron con los fusiles al esquema de seguridad que yo tengo por la ONP. La tensa situación social de la región continuó después de ese enfrentamiento de hace 7 meses. El pasado jueves, cuando la lideresa María Kelly viajaba con sus 2 hijos y sus escoltas hacia Santa Rosa, sur de Bolívar, su camioneta cayó a un abismo cerca del corregimiento El Platanal. Murieron María Kelly Báez, la defensora de los mineros artesanales del sur de Bolívar, su pequeño hijo de 12 años y el escolta de la Unidad Nacional de Protección, Antonio Morales. Unidades de la Primera División del Ejército evacuaron hacia Huachica Cesar a la hija menor de Kelly y a otro escolta de la UNP que resultaron heridos. La defensora de víctimas del conflicto en el sur de Bolívar recibió múltiples amenazas y señalamientos de pertenecer a grupos subversivos, por lo que las autoridades examinan si el accidente vehicular fue solo eso, un accidente, o si hubo manos criminales detrás. Los cuerpos de 8 de los 10 jóvenes que desaparecieron en Tumaco habrían sido asesinados por las bandas criminales que ejercen control territorial, a pesar del ejército y la policía en la zona, y que ya han sido identificadas como autoras de la muerte de 23 jóvenes. El 10 de enero pasado, 11 hombres, la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años de edad, viajaron desde Tumaco al municipio de Mosquera, a 1 hora y media del puerto, al parecer por una oferta de trabajo, pero desaparecieron. Y desde ese día nadie sabe nada sobre ellos. Sus familiares no tienen información si están vivos o si fueron asesinados por grupos criminales. El obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave, aseguró que ayer en la tarde recibieron una información del Observatorio de Derechos Humanos de la diócesis, que aún no ha sido verificada, y según la cual se habrían encontrado 8 cadáveres en un sitio cercano al mar. También se desconoce si los cuerpos coinciden con los de los 11 desaparecidos. Esa información también la tenemos nosotros, es una información preliminar. Son 8 cuerpos que aparecen, lamentablemente igual. Estamos en esa incertidumbre, estamos averiguando con el observatorio nuestro, pues ya tiene esa información. La Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, que opera en Tumaco, no tiene evidencia de que se trate de los 11 desaparecidos desde enero. Son 10 personas que son, es un dolor, una masacre de estas comunidades, de nuestros jóvenes, muchos de ellos, de nuestros hombres y mujeres de esta costa pacífica que siguen sufriendo el embate de la guerra y de la violencia. No obstante, el obispo de Tumaco lamentó que las bandas criminales del narcotráfico puedan asesinar a los jóvenes del estrato más humilde de la población si se oponen a servirles. En este lapso de año llevamos 23 asesinados, 23 muertos en nuestras zonas,
y más o menos un 70% son menores de 25 años. O sea, quiere decir que casi unos 16, 17 jóvenes han muerto. La Fiscalía verifica las identidades de los cuerpos que aún están sin identificar. El fallido robo de un carro en el norte de Bogotá tuvo como consecuencia la captura de un policía y la identificación de otros 3, una activa, uno sancionado y otro expulsado que estaban involucrados. Los capturados fueron liberados por la justicia antes que el carro a la víctima. Escuchamos el desbloqueo del automóvil, nos dimos cuenta que nos tomó como 3 segundos identificar que era el auto al que se estaban robando. Salimos a detener al ladrón. Él ya estaba dentro del vehículo que se iba a robar. Este sujeto, identificado como Diego Felipe Ariza Cadena, una vez se ve descubierto intenta huir del lugar, pero los transeúntes y el dueño del vehículo logran detenerlo y entregarlo a un policía que pasaba por el sitio. Ese es el ladrón que se iba a meter a mi carro. Justo enfrente, en la otra acera, hay otro vehículo rojo esperándolo para emprender la huida. Según los testigos, Diego Felipe Ariza Cadena intentó huir en este carro, cuyo propietario es un policía activo, y luego de una persecución fueron detenidos 2 de sus presuntos secuaces. John Nicolás Vigoya, él es la persona que me amenazó, y el señor Jaime David era la persona que iba conduciendo el vehículo. Quienes huían en este vehículo fueron identificados como Joan Nicolás Benavides Vigoya, retirado de la policía en 2018 luego de ser capturado por el delito de tráfico de estupefacientes y cuya esposa es una patrullera activa en la institución. El otro es Jaime David Cortés Mila, patrullero desde hace 10 años en la policía. En el CAI los policías comienzan a llegar diferentes carros de policía mayores y nos informan, les pregunté que por qué tanto policía y por qué tanta demora. Nos indican que son policías los que le iban a generar el hurto. Aseguran las víctimas que una vez fueron llevados a la URI los capturados, estos amenazaron a los denunciantes. Me indica que tranquilo, que yo tengo sus datos, no se preocupe, apenas salga de acá yo lo ubico. Pues obviamente quedó súper atemorizado. Los hechos ocurrieron el pasado lunes y el proceso de denuncia terminó a las 3 de la mañana del martes. Ese mismo día, horas más tarde, quedaron en libertad los señalados delincuentes, pero el vehículo que iban a robar apenas le fue entregado a la víctima el día jueves. 5 meses después de la masacre de 13 manifestantes a manos de policías en Bogotá, la mayoría de muertes no tienen siquiera un autor identificado y solo 4 están en proceso judicial. Víctor Ballestas. Mónica, los 4 patrulleros que pudieron ser identificados están siendo procesados. Sin embargo, la Fiscalía ha sido incapaz de identificar autores en los otros 8 asesinatos. Dicen que porque algunos uniformados iban disfrazados o no registraron el uso de sus armas. Esta semana, 5 meses después de la masacre en la que murieron 13 jóvenes entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 a manos de la policía en Bogotá, fueron imputados los patrulleros Jorge Lazo, Andrés Díaz y John Gutiérrez. Este último es señalado de asesinar al menor Haider Fonseca y a Andrés Rodríguez en inmediaciones del CAI Verbenal cuando disparó su arma de dotación indiscriminadamente contra los jóvenes, como se aprecia en estas imágenes. Su apoderado trató de dilatar el proceso, como lo hicieron los demás, alegando un supuesto conflicto de competencias, queriendo llevar a su cliente a la justicia penal militar, basado en el artículo 221 de la Constitución, pretensión que fue negada. Esto es un hecho constante que ha buscado generar impunidad y además amedrentar o desmotivar a las víctimas frente a los procesos de denuncia. Dentro de ese mismo proceso fue capturado el patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas, señalado de asesinar a Anthony Estrada, uno de los 3 jóvenes que fue baleado en Soacha, Cundinamarca, esa misma noche del 9 de septiembre en inmediaciones de la estación de policía de Ciudad Verde. Los de Ciudad Verde los mataron ellos. Que se lleve al fondo este caso, que no nada más quede allí, sino que realmente se haga justicia. Aunque para algunas víctimas este es un claro avance en el proceso, para los defensores de derechos humanos preocupa que la Fiscalía no haya unificado los casos en una sola línea de investigación. De los otros 8 asesinatos, no hay ni siquiera un radicado o noticia criminal en la Unidad de Derechos Humanos, como lo confirmó la Fiscalía
en este documento. O sea que las exhaustivas investigaciones, los compromisos en tanto a la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria no se ha cumplido por parte de las instituciones. Por los casi 300 civiles que resultaron heridos entre el 9 y 10 de septiembre, algunos de ellos de gravedad, aún no hay una investigación con la que se permita individualizar a quienes dispararon. Hay personas que están en estado de discapacidad por las lesiones que les generaron. Hay otros que tuvieron lesiones menores, pero no se ha establecido la responsabilidad, desconociendo además el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Noticias 1 conoció que los 8 asesinatos que no fueron incluidos en esta etapa del proceso podrían ser archivados porque muchos de los uniformados que dispararon, que esa noche cubrieron sus identidades volteando sus chaquetas o aparentando ser civiles, no dejaron relación por escrito entre sus armas y los disparos, como dice el protocolo. En algunas de las víctimas tampoco se hallaron mayores rastros de las balas. Los africanos son los que con más frecuencia se lavan las manos en pandemia, lo que indican los indicadores. La investigadora de mercados Euromonitor, en su informe de tendencias de 2021, asegura que el año pasado el 48% de los africanos se lavó las manos 5 veces por día, así como el 52% de los árabes, el 21% de los europeos e ingleses, el 38% de los latinoamericanos y el 21% de los asiáticos. Esto indica que todos quieren lavarse las manos frente al manejo de la pandemia. Esto es lo que indican los indicadores. Además de que el consumo de arroz bajó en el país, los productores están afectados por el contrabando desde Ecuador, que en lógica debía funcionar cuando el precio del dólar es favorable, pero funciona aún con el dólar a casi 4.000 pesos. Enrique Tapias. Mónica, la conclusión es que se compra con dólares de la mafia para lavarlos en Colombia, según el sindicato campesino del sector. Esta semana, los arroceros del país alertaron al gobierno por la caída en la demanda del cereal por cuenta de la pandemia que disminuyó el poder adquisitivo de los colombianos. A esto se suman las importaciones para cumplir con los compromisos comerciales del TLC con Estados Unidos. No sería, digamos, adecuado continuar con un programa de importaciones que de pronto en épocas normales se habría justificado, pero que en la situación actual, insistimos, no se justifica traer más arroz a Colombia. Además, el representante de Dignidad Arrocera señaló que el contrabando del cereal sigue entrando por el sur del país proveniente de Ecuador. El sur del país tiene que entenderse que no es un gran consumidor de arroz y tiene que ser trasladado al centro del país y a la costa atlántica. Con el precio del dólar, que solo el año pasado osciló entre los 3.500 y los 4.000 pesos, más el transporte a distintas partes del país, resulta más caro comprar arroz de contrabando que comprar el producto nacional, lo que tendría una explicación. ¿Qué explicaría que sea posible hacer esto? Que se esté haciendo con dólar ilegal y entonces el delito sería doble, el del contrabando por un lado y el de lavado de activos por el otro. De acuerdo con el representante de los arroceros, cuando el precio del dólar baja, también han tenido problemas de contrabando ligado a empresarios que actúan bajo fachada de legalidad. En el caso de bajar más el dólar, obviamente se convirtiera en un negocio rentable y estaría por fuera de los acuerdos de comercio. En estos casos intervienen agentes que a pesar de estar vinculados a las cadenas legales, actúan de manera ilegal y esto se ha visto en el pasado. Según datos de la Policía Fiscal y Aduanera, en 2019 fueron aprendidas 156 toneladas de arroz de contrabando y el año pasado la cifra subió a 208 toneladas de cereal ilegal. Ya regresamos con la historia de acoso y la violencia sexual contra una niña de 12 años. Este es Noticias 1, la red independiente. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. Este es Noticias 1. 2 hombres violaron, abusaron y ahora acosan digitalmente a una niña de 12 años. Este atroz caso ha sido soportado solo por su mamá, sin ayuda hasta hoy del Estado. Sara Sepúlveda. Mónica, en cuanto Noticias 1 se enteró de esta aterradora historia, dio aviso a las autoridades distritales, las cuales respondieron de manera inmediata.
Ana es el nombre ficticio de una mamá joven que vive al sur de la ciudad y que sostiene a sus 3 hijos con una tienda de barrio. Ana ha vivido una película de terror desde hace un par de meses. Un día ella se dio cuenta de que un vecino del local que ella tenía arrendado había encerrado a su hija de 12 años en un baño e intentaba obligarla a besarlo mientras la niña trataba de zafarse. Ana lo confrontó, pero lo que siguió fue peor. Supo que un compañero del abusador atrapado por ella había violado a la menor en 3 ocasiones. Hoy me dijo que por qué yo le tiraba a él si ya otra persona le había hecho el daño. Cuando Ana, indignada, decidió denunciar, los agresores sexuales le ofrecieron dinero para que se abstuviera de hacerlo. Mandaron a decir con el dueño del local que le pusiera un precio, que para que no los denunciara, que pusiera un precio, que les diera un número. Entonces yo les dije a ellos que no, que mis hijas no tenían precio. Ana recibió el mal consejo de otros vecinos que le advirtieron que no interpusiera la denuncia porque afectaría al matrimonio de los abusadores. Después de unos días, ella siguió adelante y formalizó el trámite judicial. Desde entonces nada mejoró, por lo contrario empezó a ser amenazada junto con su familia por los 2 hombres. Me ha tocado ya 3 veces cambiar de local, ya que ellos me han hecho amenazas por llamada telefónica, por mensajes de Messenger, y también han enviado a una persona al sitio de mi trabajo, la cual insultó a mi hija. Con el último trasteo, Ana logró esconderse, pero los agresores no abandonaron su deseo de venganza. Continuaron amenazando a su grupo familiar usando las redes sociales. Ellos crearon una página en donde han colocado fotos de mis hijas de perfil. Crearon una página de Facebook en donde han subido las fotos de la niña víctima, fotos sin connotaciones especiales, pero les añaden frases para señalar que la menor ofrece servicios sexuales y escriben otras obscenidades ligadas a la figura infantil. Cuando incluyen nuevas fotografías de la menor, se las envían a Ana con más amenazas. Pero no me han ayudado en nada, yo he recibido constantes amenazas de estos tipos. Ana, sin saber cómo afrontar la situación, puso una denuncia por amenazas de muerte contra ella en la fiscalía, pero aún no ha podido denunciar el uso ilegal de las imágenes de sus hijas porque en la fiscalía no le informaron a qué delito se estaba refiriendo. Enterada Noticias 1 de este atroz caso de violencia de todos los derechos de una mujer adulta y de niñas menores de edad, dimos aviso a la Secretaría de la Mujer en Bogotá, quien activó las alarmas de apoyo a la mujer de inmediato. Conocimos este caso de violencias a través de Noticias 1 e inmediatamente la Secretaría Distrital de la Mujer asignó una abogada para llevar el caso. El mensaje a las mujeres sufriendo violencias es: acérquense, den el primer paso. En este momento, Ana y sus hijas están protegidas y su caso está siendo atendido por varias autoridades locales y nacionales. Llamen a los servicios de la Secretaría de la Mujer porque les ayudamos a dar ese segundo paso. Noticias 1 informará la próxima semana sobre la evolución de la historia de Ana y las niñas. Un pensionado y su esposa han pasado la pandemia repasando una lista de 43 nombres a los que, según Colpensiones, dejó de pagarle seguridad social. Él sostiene que algunos lo hicieron y duda de los otros porque sus cédulas son parecidas a las de sus allegados. ¿Qué tal esto? Reinaldo Bernal, pensionado de 76 años, es ingeniero de recursos hídricos, fue profesor de la Universidad Nacional, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo BID y en sus últimos años laborales se desempeñó como consultor independiente. También la angustia y la preocupación por una cosa injusta, porque yo siempre fui un empleador muy cumplidor de todo. En estos tiempos de incertidumbre no solo vive con la zozobra de contagiarse del virus mortal que en Colombia ha dejado más de 50.000 fallecidos, sino también con la angustia de tener que responder por 43 ex empleados que según él nunca tuvo. Llegó a mi oficina un oficio de Colpensiones como referencia de un proceso de cobro, lo llaman ellos, traía un número de referencia y todo, cobrándome una cantidad de plata que supuestamente yo había dejado de pagar por prestaciones a unos empleados. Lo curioso es que los nombres que nunca había oído ni con los que ha tenido relación alguna están junto a 2 empleados que sí trabajaron para él. Osman, su mensajero en los años 90, y Rosa, que trabajó como empleada doméstica en su finca. Bernal asegura que les pagó en su momento todo lo de ley. Lo más curioso y lo más grave de todo eso, hay un señor que supuestamente trabajó para mí durante cerca de 10 años, que se llama supuestamente Rosendo Manrique. Ese señor jamás lo conocí,
jamás trabajó para mí. Incluso, entre los empleados a los que según Colpensiones no les hizo los aportes de sus pensiones como correspondían y cuyo cobro jurídico asciende a 15 millones de pesos, también aparecen el mismo que ya se pensionó y su esposa Olga, quien recibió hace más de 15 años un bono pensional. Pero también confluyen algunas coincidencias. Hay una señora también, Ángela, también trabajó supuestamente como 7 años. Tampoco la conozco ni nunca trabajó para mí. Casualmente esa señora tiene una cédula de ciudadanía igual a la de mi esposa con el cambio de solamente un dígito. Consultado Colpensiones, la entidad aseguró que no se pronunciarían al respecto y que se comunicarían directamente con el afectado. Hay inclusive unos meses donde aparecen 10 empleados también desconocidos y hay un mes donde aparecen 43 empleados. Yo jamás tuve más de 3 o 4. Teniendo en cuenta solo definiciones de conceptos generales, esta fue la carta que Colpensiones envió esta semana como respuesta al derecho de petición sobre los cobros infundados que radicó Catalina, la hija de Reinaldo. En ninguna de las páginas responden cuestionamientos o pruebas de los supuestos 43 ex empleados. Una falsedad que no tiene nada de cierto. Entonces es totalmente injusto que uno después ya a estas horas de la vida tenga esos problemas, que lo metan en esos problemas. Mientras tanto, Reinaldo y su esposa pasan sus días de confinamiento revisando papeles y tratando de entender por qué después de 20 años deben responder por empleados fantasma que nunca contrataron. 2 colombianos diseñaron la aplicación que les permite a las personas con discapacidad auditiva traducir al lenguaje de señas lo que les dicen. Se espera que esta sea la herramienta de vida para 500.000 de colombianos con esa discapacidad. 2 estudiantes de la Universidad San Buenaventura en Bogotá desarrollaron la primera aplicación de mensajería instantánea para personas sordas sin necesidad de intérprete en Colombia. Aquí podemos iniciar sesión. SignChat es el nombre de la aplicación que conecta a los ciudadanos sordos con el resto del mundo. La aplicación es única porque se encarga de la interacción entre las personas oyentes que no entienden muy bien el lenguaje de señas colombiano y las personas sordas que no entienden muy bien el español. La persona que vaya a hacer uso de la aplicación de mensajería escoge al principio si quiere hacer uso del lenguaje de señas o del español y a partir de ahí hace uso del teclado con el lenguaje escogido. Esas animaciones le están indicando al usuario qué es lo que debe hacer en cada paso que desarrolla en la aplicación. Cuenta con un teclado específico que contiene todo el alfabeto del lenguaje de señas e incluye otras características accesibles como ampliar el texto y diferentes contrastes para personas con discapacidad visual. Incorporamos principios de accesibilidad para personas con discapacidad visual parcial y principios de usabilidad para personas con discapacidad auditiva. Los creadores buscan impactar 553.000 personas en condición de discapacidad auditiva. Este proyecto ganó el primer lugar en el Congreso Internacional sobre Aplicación de Tecnologías de la Información en el año 2020 y a partir del segundo semestre de este año estará disponible para descargar en celulares Android. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. Este es Noticias 1. A pesar de tener un pie enyesado, un inglés llevó a su perro a que un veterinario encontrara la razón de su cojera. La causa los sorprendió a ambos. El animal cojeaba por pura solidaridad. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.